Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. El sábado se van a cumplir 63 años de una fecha que adquirió un rótulo especialísimo para la época histórica que precedió al chavismo. Incluso durante la época del chavismo se sigue trajinando y manoseando esta fecha, bueno, a absoluta merced de quien estipule manosearla. La fecha es el 23 de enero, por supuesto. Estamos hablando del día en el que ya se sella en firme la salida de Marcos Pérez Jiménez del poder y con asiento en esa famosa vaca sagrada, se sella pues su tránsito a la categoría de expresidente o exdictador, depende de cómo usted le vea el caso, a la salida de aquel tachirense del poder. Y con ello también se tiende en los libros de historia, en la clásica, en la que generalmente uno leyó cuando era chamito en el colegio, a pensar en que se inaugura de alguna manera, aunque no fue precisamente en esa fecha, la época en la que Venezuela comenzó a transitar a lo que se parecía a una democracia. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio con aquella presidencia interina, colegiada, que estaba sobre todo encabezada por Wolfgang Larrazábal, y que luego de organizar esas famosas, que ahora se piden también, elecciones libres, plurales, abiertas, con competitividad, llevar a Rómulo Betancourt, ya por segunda vez y ahora sí con el voto popular, después del experimento del trienio Adeco, a la máxima magistratura en el país, ¿no? Eso es lo que terminó siendo para la historia y la historiografía nacional el 23 de enero de 1958. Vamos a comentar varios aspectos acá. En principio, esa narrativa oficial. Yo cuando estaba en segundo o tercer grado de primaria y me aficioné por los temas históricos, porque ya como a esa edad uno comienza como a decantar las cosas que le gustan, a los chamos que les gusta el deporte, entonces bueno, se destacan en educación física, a los que les gusta la matemática, entonces se vuelven unos cocos haciendo sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Dígame cuando le empiezan a enseñar a uno que si la potencia de tal, las ecuaciones, despeje la X, ahí empiezan a destacarse. Y a mí me empezó a apasionar la historia de Venezuela en esa época, segundo, tercer grado. Y agarraba esos libros de texto que te daban, generalmente compendiaban historia, ciencias naturales, artística, todo aquello que le enseñaban a uno en primaria, en un solo tomo, pero yo me quedaba leyendo la parte de historia de Venezuela. Y empecé a buscar por fuera también, en viejos libros que habían sido de mi mamá, las historias de Venezuela, las varias historias de Venezuela. Y entonces uno le enseñaban en esos libros, me empecé a dar cuenta que el relato común es el 23 de enero de 1958, hubo una conjunción entre las fuerzas militares, decentes, honradas de la República, y el pueblo que se echó a la calle y decidió tumbar al dictador. Y lo hizo poner pie en Polvorosa y marcharse en un avión con una maleta llena de billetes, largarse de Venezuela y, bueno, dar paso a la democracia. Esa historia es mantenida, por cierto, incluso por los partidos políticos hasta el día de hoy. Solo la unión cívico-militar, y no estoy parafraseando a Chávez, sino que más o menos eso es lo que se dice, civiles y militares, se pusieron de acuerdo el 23 de enero de 1958, por cierto, mediada por aquel órgano formidable de articulación política que fue la Junta Patriótica, cuya expresión todavía tiene un sobreviviente, que es el doctor Enrique Aristigueta Granco, y a quien le envío un saludo, para poner de patitas en la calle a Pérez Jiménez, ¿no? Pero permítanme ustedes comentarles también lo que yo he logrado interpretar al cabo de los años, cuando he tenido una visión un poco más madura del hecho, de el 23 de enero del 58. Cuando uno revisa el papel de los militares aquel día, cuando uno revisa incluso los decires de Marcos Pérez Jiménez en la víspera de la salida y los decires de sus acompañantes en aquella víspera también de la noche fatídica, fue importantísimo para mí darme cuenta la determinante y remarcada importancia que tenía el factor militar en esa fecha. Y permítanme también confesarles mi desilusión de constatar la poca importancia que tuvo el pueblo en términos amplios en esa fecha. Si uno revisa de manera concienzuda lo que ocurrió en aquel momento,
uno topará con el hecho de que lo que más se narraba de allí era pura leyenda. Eso de que la gente salió a la calle y votó a Pérez Jiménez del poder, de que la gente estaba cansada de Pérez Jiménez, porque por supuesto mucha gente lo estaba, y salieron a ponerlo, bueno, de patitas en la calle, eso fue la mayor parte del tiempo un mito o una leyenda. Si los militares en aquel momento no deciden que Pérez Jiménez no continúa en el poder, no hubiese continuado Pérez Jiménez en el poder. No hubiese salido del poder Pérez Jiménez, reformulo. La decisión de que Pérez Jiménez no siguiese siendo cabeza de el poder público nacional fue estrictamente una decisión militar. Y esto es absolutamente antipático. Es absolutamente antipático porque además en los tiempos que corren, lamentablemente a nosotros se nos ha tratado de llevar a buscar inspiración en las enseñanzas históricas. Y se dicen, bueno, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento que ahora no pasa? ¿Y por qué si se pudo contra un tirano como Pérez Jiménez y no se pudo ahora después con Chávez o contra Maduro? Y entonces mucha gente dice, bueno, no, es que el pueblo no se decidió como en aquella época a sacar del poder al tirano. Y esa es una interpretación completamente errada. Si uno va a las razones primeras y primigenias de por qué aquello ocurrió, repito, hay que ver cuál era la Fuerza Armada Nacional de aquel momento, que no tenía, por cierto, el acompañamiento de Bolivariana, y cuál es la que tenemos nosotros el día de hoy. En aquella Fuerza Armada Nacional, y siempre diré esto, me parece uno de los personajes menos honrados por la historiografía venezolana contemporánea, existía un tipo como Wolfgang Larrazábal, inexplicable para mí, inexplicable. No me he dado a la tarea de estudiar detalladamente al individuo, pero si Wolfgang Larrazábal y otros militares no deciden que hasta ese día llegaba Pérez Jiménez, bueno, aquí no hubiese pasado nada, no se hubiese movido una paja, quizá no hubiese llegado la década de los 60 y Venezuela hubiese estado más que en el club excepcional y chiquitico donde estaba, por ejemplo, una Costa Rica de la época, de ser una democracia latinoamericana, hubiese sido básicamente uno de los países latinoamericanos más, que se contaban por decenas, que estaban bajo el yugo de una dictadura militar. Muchas de las personas que han estudiado el tema del 23 de enero, por ejemplo, que yo he leído y con quien incluso pude compartir en aulas, no es que solamente me quedé con los libros, como el profesor Luis Alberto Butó, que me dio clase en la Simón Bolívar, decía que el gran error de Marcos Pérez Jiménez fue pensar que ese era un gobierno de él y no de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, que no era un gobierno de los militares, sino era un gobierno a título propio, que él se había ganado la potestad de gobernar Venezuela y que podía hacer lo que le diese la gana. Más allá de los hechos de corrupción, más allá de cualquier cosa, el tema de creerse el todopoderoso del gobierno. Parece que lo que se calibra en aquellos momentos cuando la Fuerza Armada dice, le saco la silla a Pérez Jiménez, es, mire, usted no es que está gobernando solo, esto es un gobierno de la Fuerza Armada, este es un gobierno que corresponde a una visión del poder, y es que son los militares los únicos capacitados para conducir los destinos de la patria, porque los demás son unos bochincheros que se han metido en partidos políticos, que son comunistas, que traen ideas de izquierda incendiadas en la cabeza y que van a poner patas para arriba a la organización de lo poco que se ha construido de país. Entonces, en ese sentido, esa Fuerza Armada se arrogaba la potestad de conducir los destinos políticos, económicos y culturales de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que ese personaje que les acabo de mencionar, que es Wolfgang Larrazábal, tomó una decisión, yo no sé por qué, quizá allí sí, ya forzado, pero en el día después, no en el día antes, en el día después de que ya Pérez Jiménez no está, después de que está instaurada una junta de gobierno, a no eternizarse él en el poder, incluso a colgar el uniforme y a competir como candidato en las elecciones que se producen en aquel mismo año y que dan como ganadora a Betancur. Wolfgang Larrazábal cuelga el uniforme y termina apoyado incluso paradójicamente por el Partido Comunista de Venezuela. Son unas cosas extrañas que surgen en la historia venezolana. Pero fue candidato por un partido político, no fue candidato del partido Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, yo siento que esa mala interpretación, esa mala comprensión del fenómeno histórico venezolano y de una fecha fundacional, porque es una fecha fundacional como quiera que uno la vea. Si uno le gusta la democracia, no le gusta, si uno le gustaban los adecos, no le gustaban los copellanos, le gustaban los guerredistas, si uno era comunista. Esa fecha partió en dos al siglo XX venezolano. Efectivamente lo partió, pero no por las razones con las que se interpretó, repito. Esa fue la fecha en la que unos militares decidieron que no acompañaban más a Pérez Jiménez. Y quiero volver sobre esta idea de las malas interpretaciones porque pensar reiteradamente que es que no hemos hecho el trabajo, que es que no hemos hecho lo que hizo el pueblo en aquel momento, que no nos hemos puesto de acuerdo con los militares como nos pusimos en aquel momento.
que es que no ha operado esa mancomunidad de fuerzas y de esfuerzos entre unos y otros. Es equivocar completamente la mirada. No son estas, repito, las Fuerzas Armadas de aquella época. No son estas las condiciones de aquella época. No era, por cierto, Pérez Jiménez un Hugo Chávez, aunque Hugo Chávez alguna admiración por el hecho de ser un componente castrense le profería a Marcos Pérez Jiménez. Pero no era Pérez Jiménez la expresión de un tirano de alguna manera adoctrinado en la Cuba castrista. Pérez Jiménez era otra cosa. Pérez Jiménez era un tipo salido del Táchira que se profesionalizó, llegó a ser muy buenos en los cursos de Estado Mayor, incluso que se hacían en el Perú, y que, creía genuinamente que los militares tenían que mandar en Venezuela. Y en el camino también le agarró el goce al poder y se convirtió en un tremendo corrupto. Eso era, un represor de derechos humanos. Pero era un tipo que tenía una visión medio estructurada de algún ideal político que, por cierto, no era comunista, era otra cosa. Tampoco era un ideal como han querido interpretar de nueva cuenta también algunos interesados en la historia venezolana. Tampoco era ningún representante de una derecha local ni nada de eso. Era a secas un militar tachirense que creía en una visión de supuesta transformación del medio físico, de hacer estructuras de cemento, para a ver si esa Venezuela, que no era por aquella época muy desarrollada culturalmente, lograba algunos índices de desarrollo cultural y humano. Eso es lo que pensaba Pérez Jiménez, básicamente. No hay tampoco de Pérez Jiménez unos grandes tratados teóricos sobre lo que pensaba filosóficamente sobre la política y la economía. No hay, no existe. Hay apenas algunos panfletos de ministros, de personas allegadas a él, que compartían más o menos esta visión anticomunista, de capitalismo de Estado, por cierto, donde no operaba libremente el mercado para determinar los bienes, la ley de competencia a través de la oferta y la demanda, sino que era más bien este proceso donde teníamos un país petrolero, el Estado administraba el país petrolero, desarrollaba grandes obras, eso iba a incidir sobre la transformación del famoso medio físico y la cultura del venezolano. Pero bueno, esta ha sido una fecha muy trajinada, ha sido una fecha mal interpretada durante toda nuestra historia. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer es volver sobre esta fecha fundacional de la historia venezolana, por lo menos de la historia contemporánea venezolana, reinterpretarla y reinterpretarla. ¿Tiene enseñanzas? Por supuesto que sí. Pero es esta. Para mí es muy sencilla. 63 años después, es como los militares siguen decidiendo. Los militares fueron los que decidieron en el año 58. Y les tengo una mala noticia. Los militares son los que deciden en el año 2021 también. Bueno, tienen decidiendo más de 22 años después que inició el proceso chavista. Pero ahora más que nunca estamos en la encrucijada que estamos porque los militares han tomado una decisión en Venezuela. Eso para mí es la gran enseñanza 63 años después. ¿Es cíclica la historia? No lo sé, pero en este caso ha repetido a los actores fundamentales que han decidido el devenir de esa historia en justamente la escena principal de esto que se llama Venezuela. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. CR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene.